estás? Bien, gracias. ¿Cómo se siente hablar así? Muy bien. Muy bien. Mejorar el calzado. Este tema en cuanto al tema de la prosperidad que se va a hablar. Sí, bueno, el orden de la idea es el siguiente. Un reto para la industria muy importante es poder tener mano de obra para poder fabricar en el estado de Guanajuato. Y eso supone varios retos. Un reto es que la industria del calzado trabaje en la creación de propuestas de valor para que su producto tenga un mejor valor agregado, un mejor margen para que las empresas puedan ser más rentables. Y que pensemos también que la recuperación del empleo que necesita nuestro sector, que necesitamos más empleos en el sector, tiene que ver con un cambio de transformación en nuestra forma de pensar, en donde haya más orientación a la tecnología, más orientación a la creación de los procesos de valor dentro de los empleos y menos desgaste operativo. Y señalar también que las condiciones que se generan desde los empleos, como los horarios y otros temas, son temas que son directamente proporcionales al bienestar de la sociedad. Entonces, el concepto en general es ese. Necesitamos seguir avanzando como industria para poder ser atractivos en la creación en la sociedad, pero también ser atractivos para las personas que quieran trabajar con nosotros en la industria. Uno de los principales competidores es el automotriz. ¿Qué tan lejos están con todo el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos meses por pandemia de las prestaciones o del salario que tienen los operarios del sector automotriz a los que ustedes ofrecen en los niveles más básicos? Bueno, yo diría que son varias industrias las que están compitiendo con nosotros. León es una ciudad, si bien aquí estamos hablando del estado, la parte principal se concentra en León, y León es una ciudad que ya va pegando a los 2 millones de habitantes y ha crecido mucho en ofertas de hotelería, restaurantes, comercio y también otro tipo de industrias como la industria automotriz. Los datos de la comparación del empleo te los podemos compartir en los niveles, pero pues nosotros tenemos que competir porque nosotros tenemos que ser suficientemente atractivos para competir con el resto de las industrias. 4,000 empleos todavía siguen ahí. Tenemos 4,000 abajo de la pandemia. Al día de hoy, ¿cuál es el impedimento que han detectado del por qué no pueden tener esos empleados que les faltan? Bueno, tenemos otras industrias compitiendo, pero también hay que señalar que hay mucha informalidad en general en el empleo, ¿no? Y yo creo que la pandemia también cambió un poco las cosas. En la pandemia pues sucedió que mucha gente se fue a su casa y por un tiempo descubrió cómo ganarse su vida. Estamos también compitiendo contra eso. Yo le podría poner el ejemplo que el delivery, que es las motos repartidoras, ha supuesto para nosotros una gran competencia, porque resulta que ellos prenden su celular, apagan su celular, son los dueños de su tiempo, y este tipo de situaciones son las que tenemos que enfrentar como industria, porque este es un tema no nada más local, es un tema mundial. En Estados Unidos este fenómeno es conocido como la gran renuncia, y todas las industrias tienen que, nosotros también, tenemos que estar viendo que ese es el nuevo rol del futuro, y tenemos que adaptarnos para ser atractivos en toda la mezcla de empleos que se están ofreciendo. ¿Y cómo serían atractivos o competitivos? ¿Mejorando sueldos, mejorando prestaciones, horarios? ¿O cuál sería para la industria del calzado este punto para hacer más atractivo? Estamos buscando hacer horarios, ¿no? Prestaciones para tener un poco más de recursos. Bueno, ahí hay como dos preguntas diferentes. Una sería cómo ser competitivos. Bueno, déjame tratar de desmenuzarla. Yo creo que es muy importante el tema del dinero, es el ingreso, pero también es muy importante otros temas en los que nuestros trabajadores necesitan apoyo urgente.
y para lo cual el horario, la cercanía, el transporte, la flexibilidad son muy importantes. La ciudad está configurada diferente que hace 30 años, las redes de apoyo de los trabajadores que están con nosotros, pues les es más difícil tener quien cuide sus hijos, sus hijas. Ahí hay toda una situación que hay que plantear, el tipo de transporte, pues, como se terminó configurando la ciudad es más complejo, no tenemos las suficientes guarderías, entonces es muy importante para las personas que trabajan en general, no nada más el dinero, que sí es importante, pero también temas como horario y transporte. Presidente. Y la segunda... ¿Buscan prestaciones o buscan ganar un poco más de base honorario los trabajadores? Bueno, yo considero que las prestaciones son un derecho, es algo que se debe de buscar. Pero sí, pues en el país el 48% del empleo es informal y es una realidad. Y eso a las personas que trabajan sin un empleo formal, pues la estás privando de los derechos básicos, como es vivienda, salud y pensión, entre otras cosas. Presidente, en el tema de mejorar la competitividad, pues requiere mayor ingreso. ¿El precio del calzado en Guanajuato se ha ajustado o no se ha ajustado para poder tener mayor ingreso o siguen sosteniendo precios todavía? Es muy buena pregunta, es justo lo que traté de explicar al principio. Nosotros estamos en un entorno global. En general en el mundo hay una tendencia de la división de las grandes marcas, el lujo y grandes precios y la polarización, también del otro lado hacia los zapatos más baratos, que desafortunadamente pues, se fabrican en China, y en los satélites de China como Vietnam, Indonesia, Myanmar, todos estos países. Entonces, aquí el tema importante para la industria es encontrar no solamente oportunidades en el mercado local, porque el mercado local va a seguir teniendo una oferta de productos muy básicos que tiene la población y los, desafortunadamente, pues es un tema de oligopolios, o sea, son suficientemente grandes también como para ellos querer ganar su margen, pero nosotros tenemos fuentes de salida. También tenemos la posibilidad de exportar. En el mercado mundial hay mucho reconocimiento por el zapato mexicano. Las exportaciones en México siguen creciendo y en el tema de las exportaciones muchas veces se hacen con mucho mejor valor que lo que se produce para el mercado nacional. Entonces el reto de los empresarios del calzado es dónde buscar el valor, porque sí hay. Pues en el mercado nacional se ha contenido el precio, pero donde podrían tener más ganancias en la exportación. Bueno, no radicalmente así, pero nosotros no solamente tenemos la oportunidad del mercado nacional, sino que tenemos la oportunidad de exportar, pero la creación del valor sería fundamental. Y también la llegada de la tecnología. Parece que ya llegó hace mucho tiempo, pues, pero la manufactura, pues, ha avanzado mucho en ciertos procesos en el que el desgaste operativo para las personas baje. El trabajo físico, el desgaste tiene que bajar y la oportunidad de automatizar, de tener más ingenieros, de tener más técnicos, que es importante para la industria, en donde estás convirtiendo más hacia el valor, hacia el talento y menos desgaste. Presidente, ¿en qué porcentaje se ha ajustado el precio del calzado en el país y cuánto en el de exportación? A ver, tenemos los datos que les puede compartir Esther. Con la inflación del calzado en México pues está muy parecida a la inflación del país, 7-8%, pero nosotros sufrimos en los últimos 2 años un fenómeno grave que es cuando llega la pandemia, pues todos paramos. Y resulta que llegó primero la reactivación de la demanda de los productos, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces, cuando arrancamos, los que arrancan más lento son las cadenas de suministro básicas primarias, petroquímica, y se vino un verdadero colapso. ¿Sí? Bueno, los microchips siguen inestables, siguen desabastecidos,
pero el año 2021, 2022 fueron terribles por la especulación, porque al haber desabasto, pues hubo una especulación terrible. Los fletes marítimos, por ejemplo, subieron de $1,600 a $16,000, 10 veces su valor. Y la petroquímica se quedó desabastecida de materiales básicos como butadieno, PVC, entre otros. Entonces la industria sufrió mucho porque la inflación que tuvo en sus materias primas como un fenómeno mundial, pues fue hasta de 30 o 40% en algunas materias primas. El cartón también subió muchísimo. Y entonces pues hemos tenido años de ese reto de convivir entre una inflación muy alta que tenemos en nuestras materias primas y pues no necesariamente poderlo reflejar en nuestros precios de venta. La realidad es que esto ya se estacionó. Las cosas están llegando a su nivel. Y en la exportación, pues yo creo que hay mucha oportunidad, porque en el mercado americano pues el poder adquisitivo es mucho más alto. Presidente, preguntarle, el gobernador expresó sobre un proyecto de digitalización del sector zapatero. ¿Nos podría hablar un poco al respecto? Sí, bueno, ya estamos trabajando, tenemos el apoyo del gobierno del estado, tenemos aquí un taller que se llama Shulab, y eso básicamente es en el proceso de costura del zapato, que tradicionalmente se hace con una máquina, con manos y con mucho desgaste operativo. Bueno, pues hay toda una tecnología en donde tú utilizas las piezas las colocas y los robots hacen su trabajo. Entonces, eso es justamente de lo que hablamos. Yo creo que el gobernador está mencionando, tiene la misma visión que nosotros, es cómo podemos manufacturar los zapatos con este tipo de tecnologías. Y eso supone también la necesidad de nosotros de formar técnicos. Y eso también da oportunidad de mejores empleos. La recuperación de los modelos de calzado, ¿cuáles son los que ya se han recuperado, los tipos o modelos, y cuáles faltan por recuperarse? Bueno, es un estudio complejo, porque aparte se ha movido. La pandemia supuso la llegada de las pantuflas, el exceso de los tenis, y ahora empieza a haber un fenómeno en el que la gente, las personas después de la pandemia, pues como que esa idea de que nos íbamos a encerrar para siempre, pues no, gracias a Dios no fue cierta. Queremos socializar, queremos salir de fiesta, y entonces esto ya reactivó los productos que en su momento la pandemia los afectó mucho, como las zapatillas, los tacones, los zapatos de vestir, etc. O sea, yo diría que en general todos los sectores están recuperados, aunque en tu tendencia natural de mundial y local, pues las cosas se van moviendo, las tendencias van cambiando, pero digamos que todos los sectores se han recuperado. Este año, en 2022, recuperamos nuestro gran regreso a clase, porque es un producto muy importante para la manufactura local. Y tuvimos un 2020 pues, que no hubo regreso a clase, un 2021 que fue ínfimo, y nos fue muy bien en 2022. Nuestros clientes vendieron bastante bien el producto, entonces podemos decir que todos los sectores están regularizados. Presidente, hace un año hablaron con Tatiana en Economía Nacional. Este año ya lo ven difícil con el nuevo titular, y pues para el siguiente ya prácticamente es campaña, se acaba ya el ciclo. No, estamos... ¿Cómo están? Bueno, estamos teniendo pláticas constantes con la maestra Raquel Buenrostro, y nuestra inflación es bastante buena. ¿Ya logró hablar con ustedes, o sea, como la anterior administración? Sí, porque nosotros aparte pertenecemos a Concamí, ¿sí? Y tenemos un diálogo constante. Se vienen desafíos muy importantes para la industria. En 2024 vence la fecha para revisar el tema de la desgravación arancelaria, y ese es un tema que nosotros ya estamos trabajando, porque, como lo mencioné hace un momento, las condiciones asiáticas son completamente diferentes. Ahí estamos hablando que el costo país es otro, la inversión de gobierno es otra, y los subsidios son muy importantes. Entonces nosotros necesitamos competir en piso parejo. Entonces, oye, y en nearshoring, ¿no hay riesgo de que Nike, Adidas, Puma se vengan a maquilar a México y pueda beneficiar a la industria o perjudicarla? Bueno, el nearshoring En calzado. es una realidad
¿qué pasará en calzado? Yo creo que sí, ya hay inversiones asiáticas en México manufacturando zapatos. Ya hay y puede haber más. Yo creo que eso supondría una competencia para nosotros, pero también podría suponer también temas de posibilidades de llegada de tecnología y de proveeduría de materia prima asiática. Que es lo que está aprovechando China, ¿no? Tiene toda esta tecnología, ellos que la copiaron de los países que llevaron sus empresas para allá, ¿no? Son los dueños de la materia prima. Y en tecnología, pues sí compite con los europeos. Oye, y entonces, ¿qué le dice Secretaría de Economía? ¿Los van a ayudar, no los van a ayudar? ¿Cómo ven las negociaciones ahí para el dumping? Digo, para el Aranceles. arancel. Para el tema de los aranceles ¿Cómo lo tenemos sienten? agosto del 2024, estamos trabajando.